Ya estamos en línea con el señor Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista y nos va a ayudar a entender uno de los temas del editorial de hoy. Esto es si el impuesto a las ganancias es constitucional o no, la pregunta del millón. Lo que pasa es que los políticos la dicen conforme a intereses sectoriales. Nosotros buscamos a alguien que nos la cuente desde un conocimiento técnico y profesional. Doctor Félix Lonigro, gracias por atendernos. Luciano y Santiago los saludan. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día, bien, doctor. Acá tratando de desasnarnos nosotros siempre. A eso nos dedicamos. Parece muy Bueno, doctor, impuesto a las ganancias, uno escucha a los que la defienden en la arena política y dicen que está bárbara desde el punto de vista legal, y uno escucha a quienes lo combaten a ese impuesto y dice no, es inconstitucional, avasalla las autonomías provinciales y además legislativamente se hizo todo mal. ¿Usted qué nos puede contar de este impuesto? ¿Es o no es, digamos, corresponde al curso legal? A ver, si la pregunta está vinculada con la constitucionalidad del impuesto, es Sí. decir, si todos los impuestos, para ser válidos desde el punto de vista constitucional, Ujú. tienen que responder a tres principios. Sí, Legalidad, es decir, todos los impuestos, para que sean válidos, tienen que ser creados por ley, solo el sí. Congreso puede crear impuestos. Ni siquiera el presidente puede crear impuestos Ujú. ni abordar el tema impositivo a través de estos instrumentos posmodernos que se llaman decretos de necesidad de urgencia, a través de Sí, los cuales los presidentes ejercen facultades legislativas. Está expresamente prohibido por la Constitución. bien. Y por otra parte, también tiene que responder al principio de Ujú. proporcionalidad, Sí, que sería igualdad, ¿no?, en términos genéricos, bien. y no tienen que ser confiscatorios, es decir, no tienen que ser irrazonables o producir una exacción exagerada en el bolsillo de los contribuyentes, cosa que es subjetiva, y que Ujú. en el impuesto a las ganancias, específicamente la Corte ha establecido esa proporcionalidad en una exacción que no puede superar el 35%. Bien, de los Dicho ingresos, esto, sí. sí, 35% de los ingresos. exactamente. Bien. Ahora, dicho esto, la cuestión pasa también por saber, más allá de que se respeten estos principios, Ujú. si el impuesto a las ganancias es un impuesto que corresponde a las provincias o al gobierno de la nación. Bien. La Constitución, dictada en 1853, no conocía el impuesto a las ganancias. No, claro. Entonces, Ujú. lo que hizo el constituyente para definir qué potestades tributarias tienen las provincias y cuál es el gobierno de la nación, es utilizar una clasificación impositiva de impuestos directos e indirectos. Bien. Y dentro de los indirectos, internos y externos. Entonces, Ujú. de pronto nos encontramos con que la Constitución dice, bueno, las provincias pueden crear impuestos directos, Sí. que son los que graban manifestaciones así visibles de riqueza, como el impuesto a las ganancias o bienes personales, Ujú. rentas, por Sí. ejemplo, bueno, e impuestos indirectos internos en Sí. concurrencia con el gobierno de la nación, ahí pueden los dos, supongamos el IVA, el impuesto Ujú. de consumo, Sí. y los derechos de importación y exportación, que son indirectos externos, que corresponden solo al gobierno nacional. Bien. Bien. Entonces uno dice, bueno, ¿y el impuesto a las ganancias qué es? ¿Dónde ¿Es lo directo? ubicamos? Claro. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, es un impuesto directo, con lo cual, de acuerdo a lo que acabo de decir, solo pueden las provincias crear impuestos directos, impuestos a las ganancias. Entonces uno dice, pero no puede ser, porque el gobierno de la nación viene creando este impuesto hace casi 100 años. Ujú. Y bueno, sí, lo que pasa es que la Constitución, si bien le asigna a las provincias esa facultad como principio general, dice, bueno, pero el gobierno de la nación, en casos excepcionales, por tiempo determinado, y Sí. siempre que sea proporcionalmente igual en todo el territorio, Ujú. puede abordar la creación de impuestos directos. Entonces uno dice, entonces puede excepcionalmente el Bien. gobierno de la nación. Y ya le digo, según las pautas constitucionales, por tiempo determinado, ese tiempo determinado, por eso el impuesto a las ganancias se prorroga todo el tiempo, Claro, ¿viste? pero también el impuesto al cheque también sería de esta característica, ¿no? Que vino como un impuesto coyuntural y luego quedó, ¿puede ser? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que
Bueno, el impuesto al cheque también puede estar incluido en otra categoría y como tantos otros, eso no es que se ha creado por tiempo determinado justamente por la pauta constitucional que le impide al gobierno de la nación crearlo, de tener que hacer las provincias. Pero lo que pasa es que como todas estas cosas nacen, fíjese, la coparticipación federal también ha sido provisoria y ha nacido una ley que regiría por 2 años. Y después no solamente se eternizó, sino que se constitucionalizó, cosa que fue uno de los graves errores de la reforma del 94. Bueno, en definitiva, nos encontramos hoy con el escenario en el que el impuesto a las ganancias debería ser creado y recaudado por las provincias. Sin embargo, excepcionalmente desde hace 70 años, cuando deja de ser excepcional, ya lo crea y recauda el gobierno de la nación, por tiempo determinado, que se prorroga si se burla ese requisito de la determinación del tiempo, y por otra parte se lo hace en forma igual en todo el territorio, hasta que aparece el paquete fiscal, en el que se establece una excepción para los trabajadores patagónicos, con relación al impuesto a las ganancias. Y entonces acá uno dice, momentito, entonces ya no es proporcionalmente igual en todo el territorio. Claro, hay excepciones, claro. Sí, pero eso ya es inconstitucional. Ya es plenamente inconstitucional. Doctor, yo le quería agregar otra cosa. En un momento, aquí en la provincia, entiendo que en varias provincias, pero aquí en Neuquén, la legislatura hizo una ley y dijo, bueno, a partir de ahora los ingresos de los empleados públicos son un 60% en salario y el otro 40% se lo desparramaron en distintas categorías. ¿Para qué? Para hacer zafar, dicho en criollo, a los empleados públicos de la retención de impuestos a las ganancias. Eso funcionó aquí durante más de un año y ahora el paquete fiscal aclaró, dijo, eso no se puede hacer más. Entonces, ¿qué dicen los gobernadores de provincia? Dice, eso es un avasallamiento a nuestra potestad porque nosotros liquidamos, los haberes como queremos, básicamente, ¿no? Eso, ¿ahí hay una puja entre las autonomías provinciales y el poder central? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que el poder central ya... no hay que olvidarse que hay, 3, 4 generaciones de argentinos que lo que conocen es que el impuesto a las ganancias es nacional. Y el gobierno nacional, cuando nació Milei, el impuesto a las ganancias ya era nacional. Entonces, excepcional, nacional excepcionalmente. Pero los presidentes es como los DNU, es como esto de ejercer atribuciones legislativas. Por más que son cuestiones excepcionales, lo toman como algo que bueno, es normal ya que lo hagamos nosotros, pierden el criterio y el sentido de excepcionalidad y de pronto defienden el ejercicio de esa potestad, imputando a las provincias, casi como diciendo, pero ¿cómo me dicen ustedes que este es un tema de ustedes? Que me están burlando una potestad nuestra. Y la realidad es que no es así. Las provincias tienen autonomía, pero y que el gobierno nacional las avasalla, por ejemplo, positivamente a través de este modo. Pero ojo, yo digo esto y uno me pone en el team provincia, académicamente. Claro, ¿no? Pero también hay que hacer un mea culpa. A ver. Las provincias también viven de la teta del gobierno de la nación. Por algún motivo las provincias están sumadas y aferradas a ese perverso régimen llamado coparticipación federal, en el que las provincias reciben gran porcentaje de los recursos tributarios que se recaudan en todo el país, merced a esta... Si las provincias vivieran de sus propios recursos, muchas estarían en problemas. Yo no conozco la situación de Neuquén particularmente. Nosotros tenemos mucho potencial, pero igual gastamos más de lo que tenemos, doctor. Pero bueno, tenemos vaca muerta, ¿no? Es decir, que vivimos relajados porque tenemos con qué, pero no es una provincia que haya estado bien administrada, básicamente. Bueno, ahí está. Entonces, uno dice, gastamos más de lo que recibimos. Sí, claro, porque es como cuando yo tengo la tarjeta de crédito de mi padre. Y bueno, gasto. Claro, Entonces, si total después de última yo no lo pago, no puedo, y lo paga papá, y esto es así, y lamentablemente las provincias en eso reclaman autonomía, pero también... se resisten a soltar las riendas, ninguna se animaría a pegar un portazo al régimen de la coparticipación federal,
Y entonces hay que mirar para esto. También es cierto que hay un problema de distribución poblacional tremendo en un país que tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados, Sí. que hay la mitad de las provincias argentinas tiene menos de 1 millón de habitantes. Entonces, claro, de quién van a recaudar las provincias si no hay gente? Como decía Alberti, si no hay contribuyentes, no hay economía que funcione. Si no hay contribuyentes, no, si no hay gente para hacer como factor de crecimiento de la economía y por lo tanto luego de la recaudación. Sí. Entonces, este es un problema que también hay que solucionar. No se puede solucionar en el inmediato ni mediano plazo, pero hay que poner la lupa en lograr que en 50, 70 años la Argentina tenga la mejor distribución poblacional para que las provincias empiecen a tener los elementos suficientes, la fuerza suficiente para poder vivir de lo propio. Es una tarea a la que nadie se dedica, pero que existe. Lejos de eso, la Argentina es un es todo lo contrario. ¿No? Doctor, el discurso más gremial, el salario no es ganancia, ¿eso jurídicamente aplica o no aplica? Y bueno, ahí tenemos que, es decir, yo no sé si aferrarme a ese concepto, el salario no es ganancia, porque uno puede decir, la pregunta que uno se hace es siempre, uno ¿cuánto gana? ¿No? Y gano esto, gano lo otro, gano aquello, gano 100, gano 200, gano 500, gano 1 millón, gano 2 millones. Sí. El que gana 200.000 pesos, gana 200.000 pesos, es ganancia. Sí. Ahora, si uno dice, no, el impuesto a las ganancias de todo lo que sobra, después de haber satisfecho las necesidades básicas, bueno, pero entonces ahí ya hay que evaluar cuál es la necesidad básica, si se cuenta de forma individual, si se cuenta tomando un grupo familiar, si se cuenta contando alquileres o no. Entonces ya eso es más difícil. Así, yo lo que creo es que el salario y todo lo que uno percibe es ganancia. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es gravar las ganancias a partir de un monto, del famoso mínimo no imponible, que esté muy por arriba de lo que a una persona o a una familia tipo, por lo menos, le es suficiente para poder vivir con cierta dignidad. Claro. Entonces el problema no es si el salario es ganancia o no, el problema es dónde ponemos el mínimo no imponible. Mira, acá un oyente que siempre nos escribe me pone algo como lo que usted está describiendo. Dice: en Estados Unidos toman el total del ingreso a fin de año, le restan a lo que ganaron salud, vivienda, alimentación, movilidad, y después sobre lo que queda pagan impuestos. Ese sería un poco el criterio, ¿no? Bueno, claro, exactamente. Lo que pasa es que por eso hay que fijar, los eslogans están bien. Está muy bien, los horarios son ganancias, no son ganancias, pero después de eso hay que afilarlo, hay que hacerlo justo. El sistema tributario tiene que ser justo y equitativo para hacer que los gobernantes tengan recursos con los que gobernar, porque al fin y al cabo nosotros les transferimos el poder a los gobernantes en democracia para que conduzcan los destinos de todos, para que brinden los servicios esenciales. Tenemos que poner el hombro, pero también es cierto que después hay que hacer los cálculos de un modo suficiente como para entender que después de esos gastos, en realidad lo que no está bien es la voracidad estatal que quiere obtener recursos de todos lados y a toda costa. Claro, me parece que un punto es ese, ¿no? Porque si uno viera que se gasta bien y que vuelve, tal vez la polémica no sería tan importante. Me parece que la sensación de cada impuesto es como un Estado que succiona y es una plata que no se sabe a dónde va, ¿no? Porque siempre debemos más, además. Sí, por ejemplo, nosotros acá pagamos el IVA y lo pagamos nosotros, y los que somos percutidos somos los consumidores. Claro. En otros países a usted le dan un ticket y a usted le dice el importe que tiene que pagar, pero también le pone el importe total, que no es el que uno paga, sino que eso se hace cargo no sé quién, si el comerciante, si el motorista, pero la cadena de valor o la cadena de comercialización, claro. Acá los últimos perjudicados o los percutidos somos siempre los más indefensos, y ahí es donde tiene que estar la mano del gobierno para poner las cosas en su lugar. Nuestro sistema impositivo, en general, si no solamente tomando un impuesto, nuestro sistema impositivo es inequitativo, perverso. A ver,
A nosotros los contadores nos dicen, Sí. usted me tiene que, vamos a liquidar la declaración jurada anual. Bueno, dígame sus bienes al 31 de diciembre, Ujú. dígame cuánto tiene usted en la cuenta Sí. al 31 de diciembre. Uno le dice el saldo. Ujú. Bien. Ese saldo está integrado muchas veces por el dinero que uno gana, que lo pone en la cuenta, y respecto del cual uno paga ganancias. Claro. O sea, yo cobré un dinero, fue a mi cuenta. Sí. Por haber cobrado eso, pago ganancias. Y después Ujú. encima pago bienes personales. Claro. Ujú. Entonces, ahí hay una doble imposición, y que es con lo que hay que terminar. Pero bueno, el descalabro de las cuentas públicas es tan feroz en la Argentina. Ujú. Que se viven inventando impuestos sobre impuestos, ¿no? Exactamente. Doctor, ha sido usted muy gentil y muy claro, ¿eh? Muchas gracias. Necesitábamos una palabra así, autorizada para hablar sin parcialidad política en esto, así que le agradecemos muchísimo. No, no hay por qué. Muchas gracias, buen fin de semana. Un abrazo. Félix Lonigro, abogado constitucionalista, bueno, especialista en la materia, para darnos algo de luz desde lo jurídico de esto de impuesto a las ganancias y de los impuestos en generales.